Esto es para todos los amantes de la literatura, y es que fíjese que en el marco del centenario del nacimiento del poeta nayarita Alí Chumacero, lo recordamos a través de una entrevista a Genei Beltrán Félix, coordinador nacional de literatura del Limba. Fíjese usted. Estamos conversando con Genei Beltrán Félix, él es coordinador nacional de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. A 100 años del nacimiento del poeta nayarita Alí Chumacero, se ha dispuesto una serie de actividades y esta mañana Genei nos platica sobre ellas. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, por supuesto. Este es un programa de actividades precisamente para homenajear al poeta mexicano nacido en Acaponeta, Nayarit, Alí Chumacero. Es una serie de actividades que se realizarán en 7 ciudades. Es un programa de 16 actividades entre conferencias, mesas redondas, charlas, lecturas públicas de su poesía, y también incluye 2 exposiciones y publicaciones. Sin duda alguna, Alí Chumacero, hablar de Alí Chumacero es hablar de uno de los grandes personajes de la literatura mexicana, porque además no solamente fue prolífico, sino que además tuvo muchas actividades, Genei. Digo, para todos aquellos que no están familiarizados con Alí Chumacero, ¿por qué no nos platicas un poquito de toda su historia? Pues sí, Alí Chumacero fue un poeta perteneciente a la generación de grandes figuras como Octavio Paz, o Juan Rulfo, Elena Garro, Efraín Huerta, y solo publicó 3 libros, pero con esos 3 libros, que por cierto dan un tomo actualmente, ocupó un lugar central como un poeta que expresa las pérdidas, las incertidumbres, las rupturas emocionales y pasionales que hay en el ser humano. Y esto se manifiesta en su interés por la experiencia íntima de las voces que hablan en su poesía lírica. Pero también, además de poeta, fue uno de los grandes editores de la historia moderna de México. Él es una de las figuras del Fondo de Cultura Económica desde la década de los 50. Muchos libros que estudiantes de humanidades leímos en la universidad pasaron por los ojos de Alí Chumacero, o él los seleccionó, o él los cuidó, y esa es una huella que es muy silenciosa, pero es realmente valiosísima. También hay que decir que él fue estudioso, investigador sobre literatura. Hay varios autores como Mariano Azuela o Javier Villorrutia que le deben a él el hecho de haberse organizado su obra y publicado también en el Fondo de Cultura Económica. Y un aspecto más, fue maestro de escritores. Durante muchos años fue tutor del Centro Mexicano de Escritores, donde se formaron autores de las generaciones siguientes, y él era un maestro muy exigente, muy generoso también, con un gran sentido del humor, y la huella que dejó por eso es la de, yo diría, un héroe de la cultura en muy distintos frentes. Que podremos ver en diferentes sitios emblemáticos de la cultura en la Ciudad de México, como es la Biblioteca México, la Sala Manuel M. Ponce, el Centro Cultural Javier Villorrutia. Platícanos. Así es, en la Ciudadela, en la Biblioteca de México, se custodia lo que fue la biblioteca de Alí Chumacero, y ahí habrá una actividad el día 28 de julio, que es con la que cerraremos el programa, para hablar de Alí Chumacero como bibliófilo, es decir, como un amante de los libros y lo que para él significaba eso. Pero antes, el domingo 8 de julio a las 12 del día, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, tendremos una actividad donde hemos invitado a conocedores de la obra de Alí Chumacero para que nos le expliquen a quienes sabemos mucho menos, y también tendremos lectura de sus poemas más emblemáticos. Esa es una oportunidad para quienes quizá no han leído a Alí Chumacero o apenas han escuchado su nombre, para familiarizarse con su obra. Y también tendremos, para mostrar que hay una vigencia entre los jóvenes de la obra de Alí Chumacero, una actividad en el Centro Javier Villorrutia el jueves 17, donde estarán 2 escritores jóvenes del Fondo Editorial Tierra Adentro, Lorena Ventura y Marco Antonio Murillo, explicando por qué para las generaciones más jóvenes de escritores Alí Chumacero sigue siendo un autor tan importante. Genei, digo, no solamente es aquí en la Ciudad de México, habrá otros estados, digo, para la gente que nos ve aquí, que bueno, pues quizá vaya a otros estados de la República, tenga la oportunidad de salir. ¿En dónde más van a estar estas actividades? Tendremos actividades en otras 6 ciudades, además de la Ciudad de México, empezando por Acaponeta, la ciudad natal del autor, en Tepic, y también en Guadalajara, donde el autor vivió en su juventud, y también en Hermosillo, en Aguascalientes y en Mérida. Esta información la pueden encontrar en la página web de la Coordinación de Literatura del Limba y en nuestras redes sociales @literaturaimba.
Perfecto, Genei Beltrán Félix, coordinador nacional de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pues ahí está la invitación a conocer más sobre pues, un gran poeta mexicano. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Genei. Con nosotros, no le cambie, nosotros continuamos.